días, estamos acá en el puerto de Villa Constitución, en el canal Point TV. Yo soy el profesor Lucas Pieretti, soy profesor de Historia, profesor de Geografía, y nos encontramos en esta oportunidad para conmemorar un nuevo aniversario del desembarco en Puerto Argentino y de la gloriosa fecha del 2 de abril. Y lo primero que me gustaría decir, que me gustaría aclarar, es que cuando analizamos Malvinas y la guerra, podemos tener múltiples interpretaciones. Por eso la idea es tener en este preciso instante un análisis doctrinal de Malvinas. Es decir, por qué se va a la guerra y por qué se pierde la guerra en el año 1982. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La Argentina desde el año 76 al 83 vive la última dictadura militar. Proceso entendido como proceso de la Organización Nacional. Es una dictadura profundamente violenta, una dictadura que ha ejercido el terrorismo de Estado, y lo que hemos hecho aquellos que amamos Malvinas es, más allá de que se da dentro de un gobierno militar y un gobierno de facto, desenganchar el tema de Malvinas del gobierno. El gobierno militar es un gobierno que ya la justicia hizo un análisis sobre su proceso, pero la guerra de Malvinas es una causa nacional. Es decir, desde 1810 Argentina habla de Malvinas. Por lo tanto, dejar en claro que una cosa es el pensamiento, la metodología y la doctrina que usó el gobierno militar para gobernar, y otra cosa es la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas es una cuestión que nos trasciende a todos los argentinos, y voy a citar palabras de algunos de los veteranos que dicen: yo no peleé por Galtieri, yo no peleé por Lamidoso, yo peleé por la bandera nacional. Entonces es importante aclarar que la guerra se da en un contexto de pérdida de las libertades individuales, de cierre del Congreso, de autoritarismo político y social. Por eso es importante, para no seguir desmalvinizando, entender que la gesta de Malvinas es una gesta que va paralelamente al golpe de Estado, que hoy el golpe de Estado no existe, pero los argentinos seguimos entendiendo Malvinas como una causa pendiente. Cuando hablamos de la guerra de Malvinas, tenemos que entender que fue en un ámbito insular. La doctrina militar plantea que las guerras que se dan en ámbitos insulares triunfa el bando que domina las aguas circundantes. Es decir, aquel bando que domine los mares que rodean la isla va a terminar ganando la guerra, ya sea por aislamiento del enemigo o por cortar sus canales logísticos. Por eso, para entender Malvinas, para empezar a desarrollar este tema tan interesante que es la guerra, tendríamos que entender que la guerra se da en un ámbito insular y que Argentina tiene el conflicto con una de las grandes potencias navales del momento, que es el Reino Unido de la Gran Bretaña. Lo que hizo Inglaterra primeramente fue aislar navalmente a Argentina, es decir, quedamos sin contacto con el continente, excepto el leve cordón umbilical que quedó de forma aérea, y una vez que Inglaterra determina el control naval, después establece, si bien parcial, pero establece al fin, un control aéreo. Por lo tanto, con el control naval y el control aéreo, cuando se da el desembarco británico en Malvinas el 21 de mayo, ya la suerte estaba casi echada. Por eso para nosotros, para los que amamos el tema Malvinas, es una verdadera gesta. ¿En qué sentido una verdadera gesta? Nuestras Fuerzas Armadas, ya el 21 de mayo, sabiendo que podía darse la derrota, se dio una batalla feroz que le generó una gran cantidad de muertos y heridos al Reino Unido de la Gran Bretaña. Por lo tanto, la gesta del 2 de abril, que conmemoramos y que es un acto que a los argentinos nos llena de orgullo y de emoción, no es un acto antojadizo de un gobierno militar. Y acá, en este especial para Point TV, voy a hacer mi primera interpretación histórica. Decir que la gesta del 2 de abril, decir que la Operación Rosario es producto de un estado de ebriedad del presidente de la Junta, es el primer elemento de desmalvinización que tenemos. No podemos vincular el estado de adicción etílica del presidente de la primera Junta con una causa histórica de Argentina, con una causa que siempre determinó el interés de todos nuestros gobiernos. El 2 de abril, en el desembarco que realizamos y la toma en el 2 de abril, es una causa fundamental de la sociedad argentina. El 2 de abril, en horas de la madrugada, un grupo de tarea conjunta de la Fuerza Armada recupera Malvinas para la Nación. ¿Por qué se da el 2 de abril? Bueno, tendríamos que ya contextualizarnos en qué pasaba en el año 82. En marzo del 82 hay un problema en las Islas Georgias con la chatarrera de Konstantino Davidov,
van a un grupo de chatarreros a desarmar una fábrica abandonada, acompañada por militares argentinos, y en Grytken, en la capital de Georgia, se iza la bandera argentina. Esto genera el reproche de gente de Georgia que se comunica con el gobernador británico en Malvinas y mandan el Endurance, que era un barco británico. Por lo tanto, en geopolítica se habla de que ya en marzo, un mes antes del comienzo de la guerra, era una zona caliente desde lo geopolítico. Entonces el gobierno militar, entendiendo que la causa era una causa justa y que la sociedad argentina va a seguir luchando históricamente, adelantó el proceso de desembarco. Algunas teorías militares plantean que el desembarco podría haber sido ya entrado el invierno en el hemisferio sur, es decir, entre junio y julio. Pero como se da el problema de Georgia en marzo, el problema que tenía militarmente la Junta era que algún submarino nuclear llegase a la zona del conflicto y sea imposible que Argentina desarrolle un movimiento anfibio para recuperar Malvinas. ¿Qué pasó el 2 de abril? El 2 de abril, un comando conjunto de las Fuerzas Armadas, con dos grupos de tareas, uno de desembarco y uno de protección militar, desembarcan en Malvinas. La operación se llamó Virgen del Rosario porque tanto Busser como Seyneldin creyeron que así como a Liniers lo protegió la Virgen María en las primeras invasiones inglesas, en este desembarco contra el mismo enemigo iba a ser la misma Virgen la que iba a proteger a las tropas. Es decir, que la síntesis de la operación se llama Síntesis Operación Rosario. La Operación Rosario se da en horas de la madrugada a través de usos tácticos que tienen dos objetivos: tomar ya en Malvinas el cuartel de los Royal Marines y el cuartel del gobernador. Bueno, lo que venimos desarrollando hasta ahora, vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, entender la doctrina militar. ¿Por qué perdimos la guerra de Malvinas? Acuérdense que en una zona insular hay que tener el dominio de los mares, fundamentalmente. Algo que logró Inglaterra durante toda la guerra y nosotros no. Segundo, no podemos hablar de que la gesta de Malvinas fue producto de un presidente en estado de ebriedad. Esto daña mucho la causa. Esto es un tema llamado desmalvinización, porque si la sociedad argentina piensa que la gesta del 2 de abril es producto de un presidente ebrio, se le baja mucho el precio al conflicto de Malvinas y sin querer se termina arrojando a la basura el rol de nuestros veteranos, la entrega de nuestros héroes. La gesta de Malvinas, independientemente de quién gobernase Argentina, es una causa nacional. Y también lo que tenemos que entender dentro de la gesta de Malvinas y a partir de ahora desde el 2 de abril es qué hipótesis lleva adelante las Fuerzas Armadas para entender el conflicto Malvinas. Lo primero que se hace es plantear una hipótesis con tres grandes objetivos. La hipótesis era recuperar Malvinas. ¿Cuál es el primer objetivo? Un fuerte desembarco en horas de la madrugada incruento. ¿Qué significa incruento? Que en este desembarco que iban a hacer las fuerzas de tarea argentina, una fuerza de tarea encabezada por el submarino Santa Fe, el almirante Irízar, el transporte de tropas San Antonio y la otra unidad con el 25 de mayo que iba a dar protección militar, era una actividad, una acción incruenta. ¿Qué significa incruenta? No debía morir ningún soldado inglés y ningún poblador inglés, para que Inglaterra no tenga ningún tipo de excusa o justificativo para enojarse por la maniobra. Este elemento de la hipótesis se cumplió a rajatabla. Argentina tiene un muerto, que es el capitán Giaquino, el 2 de abril de la madrugada, pero cuando recuperamos la isla no hay ningún muerto británico. Lo que pasa es que la hipótesis de desembarco tiene dos objetivos que no se cumplen, porque el segundo objetivo planteaba que Inglaterra no iba a venir, que bajo ninguna circunstancia Inglaterra se iba a cruzar 14.000 kilómetros para combatir a la Argentina, y que en el caso hipotético que Inglaterra viniese, Estados Unidos no iba a apoyar la maniobra militar inglesa. Es decir, vos tenés una hipótesis con tres objetivos. Viéndolo desde hoy, de los tres objetivos, dos no se cumplieron. ¿Por qué? Porque Inglaterra va a venir a combatir y porque Estados Unidos, como hizo históricamente, va a apoyar a Inglaterra en el conflicto militar. Y acá hay otro elemento interesante para empezar a comprender qué pasa a partir del 2 de abril con la guerra. Recuperamos Malvinas, le gritamos bien fuerte al mundo que esta nación de América del Sur se imponía contra el nauseabundo poder tentacular británico, y el 2 de abril se llena la Plaza de Mayo. Se llena la Plaza de Mayo y todas las plazas de distintos pueblos por la felicidad que le dio la sociedad argentina a recuperar la perdida perla austral. Y acá hay otro elemento que después de tanto estudio y de poder recorrer foros y libros, a mí me gustaría plasmar. Lejos de que el 2 de abril en la plaza sea algo positivo para la Junta, el 2 de abril y la Plaza de Mayo llena de gente
feliz por la reconquista de Malvinas, fue un problema para la Junta. ¿Por qué fue un problema? Porque si la hipótesis no se cumple, vos no podés ir a la guerra con Inglaterra. Pero como la plaza y la sociedad argentina ya estaban totalmente enamoradas de la recuperación de Malvinas, en el mes de abril no le va a quedar otra a la Junta Militar que seguir hacia adelante en el camino de la militarización de la isla. La idea era recuperar Malvinas, que no haya una guerra y negociar en la ONU. Pero como Inglaterra, Margaret Thatcher, deseaba la guerra, entendamos qué pasaba en Inglaterra. Inglaterra está en un profundo ajuste neoliberal, entonces un triunfo militar iba a permitir que Margaret Thatcher realice todos los ajustes con un clima social más festivo. Por lo tanto, y voy a citar palabras de Aldo Rico, si un helicóptero que puede cargar 10 soldados, le sumo 50, el helicóptero no despega. Y por más que me enoje, me largue a llorar, el helicóptero no despega. Tengo dos opciones: o cambio el helicóptero por alguien más grande, o achico la cantidad de tropas. ¿Qué significa esto? Argentina tendría que haber reformulado la hipótesis. ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué siguió adelante en el conflicto armado? Porque ya la Plaza de Mayo, ya el pueblo argentino sabía que habíamos recuperado la isla. Señor, del interior de Mendoza. ¿Qué opina, señor? Nos vamos a la Malvinas y tenemos el bote. Señor. Buenos días. Un día de gloria para la Argentina. Se lo juro, estoy emocionadísimo. Me dan ganas de llorar. Me siento muy orgulloso. Esta mañana yo me levanto temprano normalmente. Puse la radio y desperté a mis hijos. Puse la bandera argentina en el balcón y mandé a mis hijos con la escarapela argentina, porque más allá de las desinteligencias internas del país, ante todo somos argentinos. Y me siento orgulloso porque más de 150 años pasó, pero entre el 1 y 2 de abril de 1982 va a pasar para el resto de nuestros hijos y nuestros nietos. Que estoy orgulloso en este momento preciso en que nos creían a nosotros sumamente tolerantes. Hemos adoptado gran paciencia y ahora hemos demostrado que como argentinos somos capaces de tomar lo que nos correspondía. Estoy orgulloso de lo que es en el proceso que ha tomado las Malvinas. La gente tiene razón en este momento en lo que dice sobre la Argentina y la Malvinas. La verdad que yo me siento un poco confortante. El gobierno militar juega a un doble pivot. Por un lado va a seguir reforzando la isla, y ahora voy a explicar cómo refuerza la isla, pero por otro lado, Argentina con su canciller, Nicanor Costa Méndez, va a participar en cuanto foro exista en el planeta, en la ONU, en la OEA, en los países no alineados. Es decir, ¿por qué Argentina necesita negociar en el mundo? Porque Argentina no puede ir a una guerra con Inglaterra. No porque estemos enamorados de los ingleses, por la doctrina previa que dije. No teníamos manera, en un ámbito insular, de ganarle una guerra al Reino Unido, que es la potencia naval por excelencia de la historia, por lo menos de la historia desde la Edad Moderna hasta 1982. De su excelencia, el señor canciller de la República Argentina, doctor Nicanor Costa Méndez, que espontáneamente se hace presente. Porque el país nos pide todo. Bueno, yo lo que quisiera decir ante todo es expresar la enorme emoción que siento al estar aquí con ustedes y al ver este sentimiento argentino que demuestra una cosa muy importante, realmente muy importante, que la causa de las Malvinas es la causa de la nación. Entonces va a tener un doble pivot Argentina. Por un lado, reforzar la isla, y ahora vamos a explicar cómo se refuerza la isla, y por otro lado, establecer negociaciones con distintos buros políticos. Y el gran argumento que tiene Argentina para defender su postura en Malvinas es el TIAR. ¿Qué es el TIAR? El TIAR es un tratado de reciprocidad de los pueblos americanos que indicaba que si algún elemento extraamericano atacaba a algún país de América, todos los países de América tenían que salir en defensa del agresor, mejor dicho, del agredido. Claro, es un tratado hecho por Estados Unidos pensando en la Unión Soviética. Entonces, cuando nuestro canciller va a Estados Unidos, que lo recibe Alexander Haig,
con el Tratado del TIAR. Haig, después de unas semanas, le responde a Argentina: no vamos a aplicar el TIAR, Estados Unidos no va a apoyar a la Argentina porque quien agrede es Argentina. Fíjense cómo Estados Unidos interpreta de forma bastante libre la política internacional y lejos de hacer cumplir el TIAR, va a apoyar a Inglaterra. Por lo tanto, de la hipótesis inicial se cumple el desembarco, pero no se cumple la segunda hipótesis, el segundo objetivo, mejor dicho. Inglaterra va a venir a pelear. Following message. Be pleased to inform Her Majesty that the White Ensign flies alongside the Union Jack in South Georgia. God save the Queen. What happens next, Mr. Knott? Thank you very much. What's your reaction, Rejoice at that news and congratulate our forces and the Marines. Are we going Good to night, declare war gentlemen. on... Margaret Thatcher prepara las Task Force, más de 25.000 soldados con más de 100 navíos de combate, logístico, de munición, de comunicación, que van a venir con un solo objetivo del Atlántico Sur: recuperar las islas. Como siempre lo hizo Inglaterra, a través de la violencia y del conflicto armado. Y el tercer objetivo de la hipótesis, para mediados de abril, también se cae. ¿Por qué se cae? Porque Estados Unidos va a apoyar deliberadamente a Inglaterra. ¿Cómo? Con dos elementos claves. Con sus satélites, gracias a los satélites norteamericanos, Inglaterra sabe el movimiento de todos nuestros barcos, y con misiles Sidewinder o Sidewinder, que son misiles de ultísima generación, aire-aire, que son misiles que los Harrier van a lanzar a nuestros aviones, y se cree, todavía esto está en discusión, que de las 100 aeronaves que pierde Argentina en Malvinas, entre 30 y 40 fueron derribadas por misiles Sidewinder, es decir, por misiles que Estados Unidos proveyó al Reino Unido de la Gran Bretaña. Por lo tanto, así queda armado abril. Argentina recupera Malvinas y, como ve que en el plano internacional la guerra es inevitable, empieza a reforzar Malvinas con tropas. Claro, no la puede reforzar de forma naval porque ya hay submarinos nucleares británicos dando vuelta a la isla, esta gloriosa isla que tenemos acá, sino que tiene que reforzar la isla de forma aérea, con dos estrategias: usando los Hércules de la Armada Argentina y usando los aviones de Aerolíneas Argentinas. Y acá quiero hacer un profundo homenaje a miles de civiles, como los pilotos de Aerolíneas, que también participaron en la guerra. ¿Qué se hizo con Aerolíneas? Se sacaron las butacas de los aviones y se cargaron un montón de soldados que empezaron desde el 5, 6, 7 de abril a cruzarse a las islas. La isla originalmente iba a ser defendida por el Regimiento de Infantería 25, pero cuando Argentina se enteró que Inglaterra venía a pelear, empezó a reforzar con otros regimientos, y lo que vamos a hacer acá en Point es dar un marco general de los regimientos que llegaron. Argentina también envió aproximadamente entre 24.000 y 25.000 soldados. ¿Qué regimientos y unidades importantes llegaron a Malvinas a partir del 9-10 de abril para defender el archipiélago del nauseabundo poder británico? El Regimiento 25, el Batallón de Infantería 5, el Regimiento 4, el Regimiento 6, el glorioso Regimiento 7 que pelea en London, el Regimiento 12, dos grupos de artillería, el Grupo de Artillería 4 y el Grupo de Artillería 3. Llegó gente de Policía Federal, llegaron comandos, llegaron grupos anfibios, llegaron ingenieros, es decir, muchísimo material de la Fuerza Aérea. El Regimiento 4 también, no sé si lo nombré, con el único objetivo de poder proteger lo que habíamos recuperado en base a un ataque inminente del poder inglés. Es decir, que el mes de abril se cierra con lo que acabamos de decir. Argentina recupera Malvinas el 2 de abril y durante todo el mes de abril hace un doble pivot. Refuerza la isla como puede, como podemos, con lo que teníamos, y internacionalmente trata de buscar aliados para que la guerra se evite, entendiendo que Argentina no está en condiciones de ir a una guerra en un ámbito insular contra una potencia mundial. ¡Listo! ¡Cara! ¡Fuego! ¡Listo, Rodríguez! 177. ¡Rodríguez! Nivel positivo 10. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! ¡Listo, ráfaga! ¡Cargue, cargue, tigre! ¡Cargue! ¡Listo, peguele! ¡Ahí va, carajo! Y llegamos a final de abril. Y acá aparece el pueblo peruano. El pueblo peruano aparece en dos momentos de la guerra. Primero, hacia fines de abril, con su presidente Belaúde Terry. Belaúde Terry, entendiendo que vamos camino hacia una guerra dolorosísima, no solamente para Argentina, sino para la hispanidad,
presenta un proyecto de paz que va a enviar a Inglaterra y va a enviar a Argentina. ¿Qué presenta este proyecto de paz? Bueno, por un lado dice que tiene que haber una bandera tripartita en Malvinas, la de Gran Bretaña, la de Argentina y la de la ONU, y que insta a los dos países a sentarse en la ONU a negociar verdaderamente la soberanía, porque nunca la ONU le reconoció la soberanía a Inglaterra. Entonces hay que sentar a negociar y tratar de resolver de forma pacífica este conflicto que ya era inminente, porque las tropas británicas están llegando desde el Atlántico Norte, porque Argentina está reforzando Malvinas, porque el choque militar va a ser ineludible, y la propuesta llega a Argentina. Y el gobierno militar, entendiendo que su hipótesis inicial se había caído porque Inglaterra está viniendo a pelear, acepta la propuesta. Cree que es una propuesta decorosa, cree que es una propuesta que no nos hace perder la isla, pero tampoco nos lleva a una guerra contra una potencia mundial. Y mientras el fax, entendamos que en el 82 no hay internet, mientras el fax está llegando a Londres, algo pasa en el medio y se da el 2 de mayo. ¿Qué pasa el 2 de mayo? En realidad ya el 30 de abril, el submarino nuclear Conqueror había detectado al crucero Belgrano. El crucero Belgrano estaba en zona de guerra, y acá voy a hacer otra nueva interpretación. No fue un crimen de guerra el hundimiento del Belgrano, el Belgrano estaba en zona de combate. Los 323 muertos que tenemos en el Belgrano no son víctimas de Inglaterra, son héroes de la patria que están luchando en un teatro de operaciones militar. Y el Belgrano estaba solo porque no tenía sonda de submarino. El Conqueror, submarino nuclear británico, lo detecta el Belgrano aproximadamente entre el 29 y el 30 de abril, pero no recibe la orden de torpedear el barco. Y paradójicamente, el 2 de mayo, el comandante del submarino Conqueror recibe la orden de atacar el crucero Belgrano. La orden no fue dada ni por Jeremy Moore, ni por Thompson, ni por Sandy Woodward, que eran los comandantes de las tropas británicas. ¿Quién da la orden de atacar el crucero Belgrano? Desde Londres. Desde Londres llega la orden que el Conqueror debe atacar el crucero Belgrano cerca de la isla de los Estados. Entonces acá aparecen algunas interpretaciones. ¿Por qué 2 días después de ser detectado se ataca el crucero? ¿Por qué no atacó el Conqueror el 30 de abril el crucero? Y acá tenemos que corrernos un poquito de la guerra e ir a la geopolítica. Según la corriente laboralista británica, Margaret Thatcher recibe la propuesta de paz peruana, y como era una buena propuesta de paz, y en realidad lo que necesita Inglaterra es ir a la guerra, el objetivo del hundimiento del Belgrano es dar por tierra toda negociación de paz y obligar a la Argentina a ir al combate. Por lo tanto, a las 5 de la tarde del 2 de mayo, el Conqueror lanza 2 torpedos Mark 8, el primero pega en la popa del barco, el segundo pega en la proa, y a las 5 de la tarde es atacado el crucero, generando la mitad de las bajas nuestras en Malvinas. 323 héroes son hoy centinelas del mar argentino. El crucero tarda 1 hora en hundirse, y hay algo muy mágico que cuentan los que sobreviven al ataque de Belgrano. Por eso en este especial que estamos haciendo de Point TV, si a los que están observando este video les gusta el tema de Malvinas, hay un canal de YouTube que se llama Voces de Malvinas. Ahí van a encontrar muchos videos de sobrevivientes de Belgrano que cuentan lo que yo voy a reproducir humildemente. El Belgrano se hunde lentamente, no se lleva las balsas puestas, es decir, es un barco que tuvo dignidad en su existencia y dignidad en su cenitud. Con el crucero hundido no hay paz posible, hay que ir a la guerra con Inglaterra. Y al otro día, el 3 de mayo, una misión de un superétendard con un misil Exocet le hunde a Inglaterra el Sheffield, que era un barco boutique, era un barco muy nuevo. Es decir, arranca mayo y la guerra es inevitable. Voy a plantear 2 perspectivas. Una, la que tienen gran parte de los veteranos y gran parte de aquellos que amamos Malvinas, que es que el Belgrano fue hundido en zona de combate peleando al enemigo. Pero una parte de nuestra posición histórica, geopolítica de Argentina, es que el hundimiento del Belgrano fue un crimen de guerra. Entonces, ahí lo dejo en interpretación de aquel que está observando este maravilloso especial de Point TV, entender si fue un crimen de guerra, y hay un montón de libros que justifican que es un crimen de guerra porque está fuera de la zona de exclusión de guerra,
o si realmente Belgrano estaba en combate y que nuestros muertos en el Belgrano estaban en combate, y eso tiene también un justificativo muy grande también desde la doctrina militar. Lo importante es tener bien claro esto, que hay una doctrina militar que indica que ante un determinado escenario insular hay que tener el control naval y fundamentalmente aéreo. Cuando los argentinos, y acá está este hermoso monumento que tenemos en el puerto, cuando los argentinos hablamos de Malvinas, reclamamos Malvinas, no es una cuestión caprichosa ni antojadiza de nuestra sociedad. Argentina desde su formación siempre luchó y defendió su unidad territorial, desde 1806-1807 con las invasiones inglesas, desde la batalla de Salta, desde las batallas de la Republiqueta en el Alto Perú, el cruce de los Andes. Siempre Argentina defendió su territorio, nunca fuimos un país imperial. Por lo tanto, cuando el argentino, cuando la sociedad argentina, cuando el Estado argentino reclama Malvinas, lo hace amparándose en dos grandes pilares. El primer pilar es un pilar histórico. Malvinas era parte del Imperio Español y cuando Argentina, primero con la Revolución y después con la Independencia, logramos la soberanía de España, Malvinas pasa a ser parte de nuestro Estado. Inclusive en 1825 el Reino Unido de Gran Bretaña reconoce que eran del Imperio Español y por ende, por una transferencia política, parte del territorio argentino. En 1829 llega nuestro primer gobernador, Bernet, es decir, desde 1810 Malvinas fue un tema para los gobiernos argentinos, pero recién en 1829 Argentina hace posición política y militar de la isla. Va a ir el gobernador Bernet con un grupo de argentinos, entre ellos se encuentra el gaucho Rivero, y las actividades económicas que desarrolla Argentina en la isla son la caza, la pesca, alguna cría de ganado cimarrón. Estos primeros años se van a dar con total naturalidad hasta enero de 1833. ¿Por qué es importante para la causa Malvinas enero de 1833? Porque en 1833 llega la fragata británica Clio y desembarca en Malvinas y luego de intensos combates termina desalojando al gobernador Bernet y extraditando al continente a la población argentina, incorporando, trasplantando, así se dice de forma en la geografía social, población británica. Por lo tanto, esto da por tierra el argumento que usó Inglaterra para defender su posición de la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque en realidad la población británica no nace en Malvinas, sino que es alojada en Malvinas luego del desalojo de población argentina. Y el otro pilar que tiene Argentina para discutir en cualquier foro internacional que Malvinas es Argentina es la parte geopolítica y geográfica. Malvinas es una continuación de la plataforma continental de Argentina. Inclusive algunos geólogos hablan de Artandes, porque la cordillera de los Andes, en la zona de Tierra del Fuego, ingresa al mar argentino y vuelve a aparecer en la península antártica. Si uno pudiese, en una forma hipotética, secar el mar argentino, uno podría ir de Santa Cruz caminando hacia Malvinas. Para nada podría pasar esto con Inglaterra, que está a 14.000 kilómetros. Bueno, seguimos en el especial de Point TV, ahora acá en la Plaza Urquiza, donde se encuentra emplazado el monumento a nuestros héroes caídos y a los veteranos de Villa Constitución. Mayo arranca el mes con el hundimiento del Belgrano y con el hundimiento del Sheffield. Y la idea del canal y la idea de quien les habla de conmemorar estos 44 años de la recuperación de Malvinas es brindar un sentido homenaje a nuestros veteranos, un sentido y profundo homenaje, y que la gente a través de este especial sepa la guerra que llevó adelante el veterano, cómo se vivió el mes de mayo y el mes de junio en Malvinas y la agresión total que nuestra guarnición, que nuestra fuerza de tarea sufrió en Malvinas por parte del inglés, que no escatimó esfuerzos para bombardear y hacer de Malvinas un verdadero infierno terrestre. ¿Qué va a pasar a partir del mes de mayo dentro de la guerra de Malvinas? Bueno, la guerra ya es un hecho, no hay manera diplomática de frenarla, por lo tanto, Argentina va a determinar una estrategia militar para defender Malvinas. Y no hay que olvidarse de la doctrina. Estamos aislados navalmente, ya los submarinos nucleares están en la región, ya las Task Force próximamente llegan, que van a llegar el 21 de mayo. Por lo tanto, Argentina, con esas limitaciones militares, tiene que defender la isla. Entonces lo que va a hacer es una defensa radial de Puerto Argentino. ¿Qué significa esto? El Teatro de Operaciones de Malvinas, liderado por su gobernador Benjamín Menéndez, va a ubicar
El regimiento 25 en la zona del aeropuerto. El aeropuerto está al este de Puerto Argentino. El aeropuerto es clave porque es el cordón umbilical que nos une al continente. Al sur de la localidad se va a ubicar el regimiento 6 y el regimiento 3. Y en las zonas de las montañas del oeste, el batallón de infantería 5, el regimiento de infantería 7, en lo que es en la cresta del Telégrafo y London, y en la parte más occidental del anillo defensivo, el regimiento 4 en Dos Hermanas y en Monte Harriet. Y después también teníamos al grupo de tarea Mercedes, formado por el regimiento 12, en Darwin y Pradera del Ganso. ¿Por qué además de Puerto Argentino defendimos Darwin y Pradera del Ganso? Porque en Darwin y Pradera del Ganso estaba la base aérea Cóndor, que era una pista de aterrizaje de tierra que funcionaba para los Pucará. Entonces Argentina, dentro de la isla Soledad, entendamos que Malvinas se forma con la isla Soledad y la isla Gran Malvinas. Y en el medio corre un estrecho que se llama Estrecho de San Carlos. En la isla Gran Malvinas, Argentina usó, o mejor dicho, localizó dos regimientos, el regimiento 5 y el regimiento 8. Es decir, de esta forma Argentina va a defender de la usurpación inglesa las islas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de rodear Puerto Argentino, que Puerto Argentino no caiga. En un primer momento se pensaba que Inglaterra lo que iba a hacer era un desembarco en las playas del sur, en horas de día, para resolver rápidamente el conflicto. Esto rápidamente Inglaterra lo descarta, esto nos enteramos posguerra que lo descarta rápidamente, porque hubiese generado una enorme cantidad de bajas a Inglaterra, desembarcar en el sur de la localidad y avanzar por las playas del sur. Entonces, lejos de desembarcar cerca de Puerto Argentino, lo que hace Inglaterra es desembarcar en la otra punta de la isla Soledad, en Puerto San Carlos. Y acá tendríamos que explicar por qué Inglaterra desembarca en Puerto San Carlos. Y hay que volver a la doctrina. Ya Inglaterra tenía el control naval, ya Inglaterra tiene superioridad aérea en Malvinas, entonces lejos de caer en la boca del león, donde estaban todas nuestras tropas, lo que hace es desembarcar lo más lejos posible para poder pisar suelo de Malvinas, desembarcar esos 25.000 soldados que traían y cuando ellos lo dispusieran, atacar Puerto Argentino. Tenemos las dos miradas estratégicas de la guerra. Argentina va a defender Puerto Argentino con sus tropas y Gran Bretaña va a desembarcar lo más lejos posible para una vez cómodo en Puerto San Carlos poder marchar hacia la zona de Puerto Argentino y librar los combates por la capital. The battle stepped up towards the end of May when British troops started conducting ground operations. Entonces, en este punto aparecen algunas interpretaciones que, si bien sirven para que el tema esté dando vueltas, sobre todo ahora con Internet, ¿por qué Argentina, cuando el 21 de mayo Inglaterra desembarca en San Carlos, no ataca con todas las tropas? Y tenemos que volver a la doctrina. Argentina no tenía dominio aéreo, no tenía dominio naval. Luego del hundimiento de Belgrano, nuestros barcos se van al litoral continental, es decir, dejan de participar en la zona de conflicto. Tampoco tenemos medios de transporte. Entendamos que el relieve de Malvinas es turba. ¿Qué es la turba? Es pasto y barro. Por lo tanto, no hay manera que un camión oruga o un camión normal puedan transportar la tropa. Vos podés moverte en Malvinas o por helicóptero o a pie. Y no podíamos movilizar nuestras tropas sin cobertura aérea y sin cobertura naval casi 20 kilómetros hasta San Carlos. Entonces lo que decidió coherentemente aquellos que administraban el TOM, el Teatro de Operaciones de Malvinas, es, en lugar de atacar la cabeza de playa, esperar en Puerto Argentino los combates. Y ahí tenemos que entender otra cuestión que es importante que en este especial de Point TV se sepa. Las guerras modernas no se ganan por heroísmo o por valentía. Las guerras modernas se ganan por el respeto de una doctrina, por superioridad táctica, estratégica, de material, logística, tecnológica y de número. Es decir, son 7 elementos claves que vos tenés que superar a tu rival para imponer un resultado. Por lo tanto, que hubiésemos marchado 20 kilómetros sin cobertura hacia San Carlos, lo único que hubiese generado es una cantidad de muertos enormes del lado nuestro y que el resultado no hubiese variado. Por lo tanto, entendiendo las características materiales y doctrinales de la guerra, lo que hizo la Fuerza Armada Argentina es esperar en Puerto Argentino. Obviamente lo que estoy diciendo
puede tener múltiples interpretaciones, por eso humildemente estoy dando la mía, y también estoy contando lo que sucedió. Argentina no atacó la cabeza de playa y lo que hizo fue esperar en Puerto Argentino a que Inglaterra atacase. Y acá hay otro problema doctrinal. Inglaterra dominaba los mares, dominaba los cielos y dispuso de todo el territorio de Malvinas a su antojo. ¿Por qué a su antojo? Porque Argentina no se iba a mover ni de Darwin ni de Puerto Argentino. No porque no quisiéramos, sino porque militarmente no teníamos las herramientas para en campo abierto enfrentar a Inglaterra con la superioridad aérea y naval que tenía. Inglaterra desembarca el 22 de mayo del año 1982 en zona de San Carlos, en el estrecho de San Carlos. En ese momento arranca la titánica tarea de nuestra Fuerza Aérea. Nuestra Fuerza Aérea, desde el 21-22 de mayo hasta el 30 de mayo, va a golpear duramente a los barcos que están en la zona de San Carlos. Inclusive los británicos bautizaron al estrecho de San Carlos el Callejón de las Bombas, porque como el estrecho no permitía a los barcos maniobrar y llegaban oleadas y oleadas de aviones argentinos, fueron muchos los barcos que fueron tocados por bombas argentinas. Y acá tenemos que hacer un verdadero homenaje a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea Argentina no actuó desde Malvinas, actuó desde el continente, fundamentalmente desde Comodoro Rivadavia. ¿Con qué aviones contaba la Fuerza Aérea? Con Dagger, con Mirage y con A4. Esos aviones salían de nuestras pistas del continente y tenían que ir hacia Malvinas rozando las olas del mar para no ser detectados por los radares de los sistemas navales británicos. Cuando se acercaban a un par de millas de los barcos tenían que elevar su altura y descargar las bombas. A veces la altura no permitía que la bomba impactase de forma positiva en el barco y muchas veces las bombas quedaron incrustadas en distintos navíos británicos. Tenían escasísimos minutos para atacar la Fuerza Aérea y pegar la vuelta porque se quedaban sin combustible. Tampoco los aviones tenían radares de ataque, es decir, que fue una majestuosidad patriótica lo que hicieron los miembros de nuestra Fuerza Aérea. Ciegas, detectar un blanco, atacarlo y pegar la vuelta. Uno lo puede contar, pero hay que vivirlo. En el momento que nuestros aviones se acercaban a San Carlos, recibían fuego de artillería, fuego de misiles antiaéreos, los Sidewinder de los aviones Harrier. Es decir, por eso nuestra Fuerza Aérea, después de una titánica hazaña en Malvinas, quedó prácticamente diezmada. La gran cantidad de aviones que perdimos, la cifra habla entre 100 y 101 aviones que Argentina pierde en Malvinas. Es decir, que en los primeros días después del desembarco, lo que hace la Fuerza Aérea es castigar la cabeza de playa, con muchas pérdidas de Inglaterra, pero no cumpliendo el objetivo. Es decir, los británicos van a terminar desembarcando el 22 de mayo. Y acá arranca la tercera etapa de la guerra. La etapa final, el combate terrestre. Inglaterra usó un doble pivot. El grueso de sus tropas marchó hacia Puerto Argentino, sobre todo a ocupar las alturas de Kent, Challenger y Wall, que son tres montes que están mirando Puerto Argentino. Y un batallón, el de paracaidistas número 2, marchó hacia Darwin y Pradera del Ganso a despojar a esa guarnición del regimiento número 12. Es decir, los comandos, los Royal Marines, el batallón de infantería número 2 y la Guardia de la Reina fue hacia Puerto Argentino, pero una sola unidad británica atacó Darwin y Pradera del Ganso. Estos combates se van a dar entre el 28 a la noche y el 29 a la tardecita, tarde-noche. Y si bien no vamos a desarrollar cada combate en su profundidad, es importante en este especial que sepan, primero, el sometimiento que sufrió el soldado argentino a partir de mayo. ¿Por qué el sometimiento? Todas las posiciones argentinas durante la noche eran bombardeadas por fragatas británicas. Y uno podría preguntar, ¿por qué las fragatas británicas bombardeaban a la noche? Porque al no tener barcos en Malvinas y no poder pedir auxilio a la Fuerza Aérea porque es de noche, las fragatas durante la noche hacían estragos en Malvinas. Bombardeaban la zona del aeropuerto, la zona del sur de Puerto Argentino, la zona de las alturas, bombardeaban Darwin. Y cuando aparecían las primeras rayos del sol, volvían a su posición inicial. ¿Qué posición
usó la Fuerza Naval Británica bien hacia el este de Puerto Argentino. Uno podría preguntar, ¿por qué los británicos, después de desembarcar, llevaron los barcos bien hacia el este de Puerto Argentino? Porque se ubicaron en un lugar donde nuestra Fuerza Aérea no pudiese llegar porque se quedaban sin combustible. Es decir, los barcos no se quedaron ni en el Estrecho de San Carlos ni en el sur de Malvinas, se fueron bien lejos al este. De esa manera cubrían, sobre todo sus dos buques insignia, el Hermes y el Invencible, de ataques que desde el continente podían llegar hacia la zona de Malvinas, porque logísticamente el combustible no llegaba para atacar a esa distancia. ¿Cómo van a ser los ataques británicos, ya sea en Darwin y lo que va a pasar en Puerto Argentino? Siempre de noche. ¿Por qué siempre de noche? Y volvemos a la teoría militar. ¿Por qué los británicos atacaron Darwin y las posiciones argentinas de Puerto Argentino de noche? Fundamentalmente porque el entrenamiento del soldado profesional, diría un militar argentino, los hace ver de día. El soldado entrenado, el soldado que vive de la guerra, sabe combatir de día y sabe combatir de noche. Nuestras unidades estaban formadas por soldados conscriptos que tenían una gran vocación de combate, pero menor formación académica militar que las tropas británicas. Por lo tanto, atacar de noche era una mejor opción. Hay otro elemento de por qué se ataca de noche. La estructura de combate en la guerra de Malvinas fue parecida a la de la Primera Guerra Mundial. Fue un combate de trinchera. Los argentinos defendían las posiciones cavando pozos de Zorro y los británicos atacaban las posiciones a cuerpo gentil. Por lo tanto, atacar un monte de día le hubiese permitido a las tropas argentinas, sobre todo a las armas de apoyo, a las ametralladoras argentinas, divisar más fácil los blancos que en un momento nocturno donde todo genera mayor confusión. Se libra cada batalla, el combate se daba de la siguiente manera, ya sea en Darwin o en Puerto Argentino. Previamente era bombardeada muy fuertemente la posición en horas nocturnas. Ya a partir de mediados de mayo se le sumó la artillería terrestre, por lo tanto, las tropas argentinas tenían que sufrir a la noche el bombardeo naval y durante todo el día el bombardeo de la artillería terrestre, que fue abrumador. Y acá no es un dato menor que las posiciones argentinas sean durante un mes bombardeadas. Esto buscó quebrar la moral del soldado argentino, buscó aislar el dispositivo para que no reciba refuerzos y además buscó que el soldado argentino no pueda salir de su trinchera. En un clima húmedo y frío como el de Malvinas, y esto hay miles de comentarios en internet, de videos que los veteranos aclaran, las posiciones se llenaban de agua. Por lo tanto, Inglaterra hizo una violenta guerra militar psicológica durante todo mayo para después atacar Puerto Argentino a mediados de junio. Entonces los ataques eran nocturnos, precedidos de un brutal bombardeo terrestre y naval, lo que termina generando que después el bombardeo se alargue dentro del sistema defensivo y aparece el choque con la infantería. No vamos a desarrollar en profundidad lo que pasó en Darwin y Pradera del Ganso, porque sabemos que es un especial que tiene un límite de tiempo, pero sí entender que en Darwin y Pradera del Ganso se dieron muchas bajas argentinas y británicas. Ahí tenemos uno de los grandes héroes olvidados por nuestra historia militar, que es el Teniente Esteves. El Teniente Esteves combate en Colina Darwin. Él provenía del Regimiento 25 de Seineldín. Esteves, ante el avance británico, pelea de pozo en pozo y es herido porque los británicos de noche sabían que tenían que primero disparar a aquel que saltaba de pozo en pozo porque ese era el que comandaba la tropa. Esteves era un militar católico que tenía familia y hay una carta muy interesante que le deja a sus padres diciéndole: yo no vuelvo de Malvinas. Él había entrenado toda la vida para pelear al inglés, sabiendo que tenemos un enemigo geopolítico que es Inglaterra, que seguirá siendo Inglaterra porque nos ocupan una parte esencial del territorio. Y Esteves, con una excelente formación militar dada por el Regimiento 25, combate en Colina Darwin y es uno de los grandes héroes que cae el 28 de mayo. También en Darwin hay otro de los héroes que tendríamos que recuperar, que es Gómez Centurión, que hoy está con vida, que fue parte de algún gobierno democrático argentino. Gómez Centurión, luego de retirarse de Darwin, en horas de la noche vuelve penetrando líneas enemigas a buscar un soldado herido que había dejado en un pozo. El mismo Gómez Centurión, previo al combate de Darwin, se tiene que sumergir en aguas del Estrecho de San Carlos a recuperar un cañón que se había caído. Es decir, son grandes héroes
que lamentablemente la historia argentina ha escondido o directamente ha lavado su imagen para que el argentino no se sienta primero identificado con lo militar. Y acá volvemos a hacer un paréntesis, que el argentino realce lo militar no significa que realce un gobierno militar. El argentino tiene que estar orgulloso de la historia militar, porque somos un pueblo creado por militares, por Saavedra, por Liniers, por San Martín, por Güemes, por Sarmiento y su rol escolar, por Mosconi, por Sabio. No podemos escindir lo militar de la historia argentina, que nada tiene que ver con reivindicar gobiernos dictatoriales. Yo creo que lamentablemente, en pos de quitarle fuerza al partido político militar, lo que hicimos en democracia fue reducir muchísimo nuestra capacidad militar y que la sociedad en lo militar vea lo malo. Y particularmente creo que tenemos grandes héroes militares en nuestra historia en general y en Malvinas en particular. El 29 de mayo cae Darwin y Pradera del Ganso. Esta noticia impacta en la Argentina. Recordemos, como ustedes bien saben, que durante toda la guerra los medios de comunicación argentinos vendieron una imagen triunfalista de la guerra, una imagen que dañó mucho la posguerra porque el pueblo argentino desde el 2 de abril hasta el 13 de junio se enteró que íbamos ganando y de repente el 14 de junio perdimos. Ahí hay medios de comunicación responsables como la revista Gente, como el diario Clarín, que posiblemente, obviamente, presionados por la Junta Militar, vendieron noticias falsas. A partir del 29 de mayo no quedaba otra amenaza para Inglaterra que Puerto Argentino. Y ahí nuevamente se vuelve a pensar cómo defendemos la isla. Y no queda otra, queda defender Puerto Argentino. Desde el continente seguían llegando Hércules a través de vía aérea a nuestra pista de aterrizaje. Los Hércules podían traer munición, comida, cañones, pero no había mucho más para dar. Ya a principios de junio la guarnición de Puerto Argentino está multimodalmente aislada, satelitalmente, de forma aérea, de forma naval, de forma terrestre. Por eso el honor y mi reconocimiento al veterano y a los cuadros. ¿Por qué? Porque sabiendo del escenario catastrófico que se avecinaba, las batallas se dieron igual. Y cuando uno se pone a investigar batalla por batalla, el arrojo del soldado argentino fue extraordinario, comparado con lo que pasó en Vilcapugio, Ayohuma, Chacabuco, Maipú. El soldado argentino siempre dando la talla y, como dijimos hoy al comienzo, defendiendo la bandera de Argentina, no defendiendo el oportunismo político de algún gobierno militar circunstancial. El veterano defendió su bandera, defendió la causa, defendió la patria, defendió todo aquello que aprendió en su vida, en su escuela. Por eso cuando pegamos todo y amontonamos todo, lo que terminamos haciendo a veces es confundiendo. Y en la confusión, la causa se pierde. Los tripulantes de la famosa Chancha, que a la semana del ataque del 1 de mayo comenzaron a burlar sistemáticamente el bloqueo inglés, trayendo a las islas armas, medicamentos, comida, correspondencia y embarcando heridos o evacuados. Lo hacían volando a ras del agua para evitar los radares ingleses y, con sus máquinas desarmadas y lentas como son, demostraban temeridad y pericia a toda prueba. Termina el mes de mayo y arranca junio. Y lo que va a pasar en junio es que Inglaterra, disponiendo de todo el espacio terrestre, va a determinar qué día va a atacar la guarnición. Recordemos cómo quedaba la guarnición de Puerto Argentino. En el aeropuerto del Regimiento 25, el Regimiento 6 y 3 en el sur de la localidad, en el primer anillo defensivo. Cuando hablamos de primer anillo defensivo hablamos de London, Dos Hermanas y Harriet. En London va a estar el Regimiento 7 y sus refuerzos, en Dos Hermanas y Harriet va a estar el Regimiento 4. Y el segundo anillo defensivo, que es la cresta del Telégrafo, defendida por el Regimiento 7, y Sapperhill, William, Ponipas y Tumbledon por el Batallón de Infantería número 5. Muchos de nuestros veteranos, que acá lo podemos ver en la placa, fueron parte del BIM 5, estuvieron en distintas posiciones de la que acabo de nombrar. Y arranca el mes de junio y la dinámica era la que venimos explicando. Fuerte bombardeo a la noche de las fragatas británicas y durísimo bombardeo diurno de la artillería británica. Esto generó un escenario muy complejo para las tropas argentinas. Además, ya en los primeros días de junio empezábamos a tener en nuestras tropas, debido a que no podían salir de la trinchera, congelamiento, pie de trinchera,
principio de gangrena, algunos soldados que tenían graves problemas de desnutrición. Y acá hay un elemento que lo vamos a dar más adelante, es qué pasó con la parte logística de la guerra. ¿Por qué las tropas quedaron desnutridas? ¿Por qué hubo cierta desidia en cuanto al mantenimiento de la moral, de la limpieza, de las comidas diarias que necesita un soldado en el terreno para combatir a un imperio agresor? Y se hizo el 11 de junio. ¿Qué unidades atacaron Puerto Argentino? London va a ser atacado por el batallón de paracaidistas número 3. Dos Hermanas y Harriet va a ser atacado por los Royal Marines, que están formados por batallones de comando, apoyados por fragatas, apoyados por artillería, por tecnología en la comunicación, por tecnología en misiles. Es decir, el británico aplicó en el asalto a Puerto Argentino toda la tecnología que existía en ese momento, es decir, a principios de la década del 80. Y los primeros combates se van a dar aproximadamente entre las 9 y 10 de la noche del 11 de junio. Y hablamos en tiempos tentativos porque gran parte de los veteranos no tenía reloj en Malvinas. Entonces, cuando se empieza a investigar en qué momento es asaltada Tumbledon o London, dicen entre las 8 y las 10. Supongamos que entre las 8 y las 10 de la noche la infantería británica rompe el cerco defensivo y empiezan los ataques a los cerros. Estamos hablando de Dos Hermanas y de Harriet, pero vamos a profundizar en este especial para Point en London. Vincent Brandley, un veterano de guerra británico, habla en su libro de un infierno. Ya sea veteranos argentinos como veteranos británicos, hablan de London como el verdadero infierno en Malvinas. London era defendido por la Compañía B del Regimiento número 7, el Regimiento número 7 es de la ciudad de La Plata, y tuvo refuerzos el monte, fue gente de patricios, llegaron al monte ingenieros, llegaron ametralladoras 12,7 de infantes de marina, y era un bastión muy importante porque era una altura preponderante sobre lo que sería el valle de Puerto Argentino. ¿Quién va a atacar Monte London? Lo va a atacar el batallón de paracaidistas número 3. Y va a ser un combate realmente sangriento, y lo que yo quiero destacar de los combates en London es lo que pasó en London. Teóricamente, en plena oscuridad, una noche con mucha nieve, una noche cerrada, con mucho viento, mientras los británicos se están acercando al monte, un británico pisa una mina antipersonal, explota, y eso le da la señal a los defensores del monte que ya los británicos estaban penetrando el sistema defensivo. Si no podemos evitar el contacto, déjelo fuera de combate. Primero, conserven municiones para el repliegue. Sí, a posición, vamos. Y en los primeros momentos del combate, Inglaterra va a atacar Monte London por la primera hoya, así se llama el escenario geográfico del monte. Y ahí estaba otro de los héroes que en este especial de Point queremos destacar, que es Juan Domingo Baldini. Juan Domingo Baldini era el jefe de la primera sección de la Compañía B.
formado militarmente, de familia peronista, por eso el nombre, y siempre fue un fanático de su carrera militar, era parte del Regimiento 7 y estaba a cargo de la primera sección. Y lo que cuentan los veteranos en múltiples entrevistas es cómo Baldini, siendo un hombre muy duro, muy duro de carácter, vivía todos los días de esos intensos bombardeos de mayo, levantando la moral a la tropa. El día 25 de mayo, día de nuestro primer gobierno patrio, juntó a la tropa en medio del bombardeo y le hizo un homenaje con un pedacito de chocolate a cada soldado, entendiendo que puede haber verticalidad, pero dentro de la verticalidad también tiene que haber buen trato y tiene que haber honor de parte del jefe hacia sus soldados. Cuando arrancan los combates, lamentablemente los británicos se habían infiltrado demasiado en la posición, ya estaban combatiendo muy cerca de los pozos, y Baldini llega donde estaba la ametralladora del que manejaba la MAC, y se traba la ametralladora, y Baldini, para destrabar la ametralladora, tiene que pararse en la posición, recibe un tiro en el abdomen, no le importó, destrabó la ametralladora y volvió a subir para volver a su posición y tomar el FAL. Y muere rematado por la espalda. Posteriormente a este combate hay fotos británicas que demuestran que Baldini cae cerca de su posición. Baldini muere animando a sus soldados, muere enseñando a combatir a sus soldados de 18 y 19 años. Pero lo más glorioso, que esta primera sección, muerto Baldini y los otros jefes como Orozco y como Ríos, los conscriptos de 18 años siguen peleando sin jefe. La primera y la segunda olla de London van a resistir 8 horas de combate sin jefe. ¿Cómo puede pasar esto? Los soldados se organizaron entre las piedras y siguieron combatiendo al británico, que con todo el valor también los británicos siguieron presionando para tomar ambas ollas. En torno de las 2 de la mañana llegó un contraataque de Castañeda, que venía por afuera de London, y los combates se hacen durísimos en London. Durísimos porque sin jefes, sin órdenes claras, nuestros héroes de la patria defendieron ese bastión y terminan de replegarse a esos de las 7, 8 de la mañana, no por cobardía, no por temor, sino porque se les agota la munición. Y esto es un elemento que yo quiero dejar claro en todos los combates. Inglaterra rompe cada combate porque hace un uso terrible de la munición. Cuando uno va a una academia militar sabe que tiene reglas de tiro. Inglaterra no tenía reglas de tiro. Tiraban desde el primer momento del combate hasta el último. Argentina no podía, no tenía la cantidad de munición para sostener ese ritmo. Por lo tanto, en algún momento del combate se rompe el frente de ataque, o empezás a tener muchos muertos o se te vienen directamente encima, por lo tanto el repliegue. Algo parecido pasó en Dos Hermanas y en Harriet. Por lo tanto, en las primeras horas del 12 de junio, las 3 posiciones argentinas habían caído. Había caído London a mano de los paracaidistas y había caído Dos Hermanas Norte, Dos Hermanas Sur y Harriet a mano de los comandos. Y en este momento es cuando viene el Papa. Después de la caída del primer anillo, el Papa Juan Pablo, entendiendo que somos un pueblo católico, llega a la Argentina y da una misa multitudinaria y da a entender al pueblo argentino que la guerra estaba perdida, que más allá del heroísmo de nuestras tropas, de nuestros cuadros, de nuestra fuerza aérea, de la entrega de los héroes de Belgrano, había una superioridad total, que la venimos diciendo apenas arrancó el especial acá por Point, una superioridad naval, terrestre y aérea incomparable. No obstante, el último combate se va a dar igual. La profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. Argentina trata de rearmar el sistema defensivo, ya está muy expuesto el sistema defensivo. ¿Por qué? Porque al caer London, Dos Hermanas y Harriet, los británicos desde esa altura podían ver todo el dispositivo argentino porque eran alturas más elevadas que las que venían después. Porque ya desde London se ve Puerto Argentino. Por lo tanto, cualquier movimiento importante de tropas que hubiese hecho Argentina dentro del sistema defensivo que le quedaba hubiese sido detectado por el británico. No obstante, la última batalla se va a dar igual. Y se va a dar entre el 13 de junio por la noche y el 14 de junio en el día. Y va a tener la misma dinámica que los combates anteriores. Inglaterra va a atacar de noche,
precedido de un enorme fuego de artillería, va a atacar con muchísimas armas de apoyo. A ver, entendamos cómo ataca un batallón. Un batallón ataca con compañías en primera línea y con armas de apoyo que apoyan esta avanzada. Cuando hablamos de armas de apoyo puede ser mortero, ametralladora pesada, armas antitanque, misiles Milán y además una gran coordinación entre la primera línea para saber dónde avanzar, dónde frenarse. Y a partir del 13 de junio se da la misma dinámica que del 11 al 2. Se va a atacar la cresta del Telégrafo, el paracaidista 2 y la brigada de la Guardia de la Reina va a atacar Tumbledon, los escoceses, y los galeses Pony Pass. Y los Gurkhas, los famosos Gurkhas, que también se generó todo un misterio en la Argentina, los Gurkhas no terminan participando directamente en combate porque tenían una misión para el otro día que la guerra termina y no participan, pero sí tienen bajas porque son bombardeados. ¿Qué pasa esa última noche entre el 13 y el 14 de junio? La cresta del Telégrafo no resiste lo suficiente, ya el Regimiento 7 había peleado en London hacía 2 noches, hay una resistencia compleja, los paracaidistas avanzan muy rápido, pero sí se plantea un bastión inexpugnable, Monte Tumbledon. Monte Tumbledon va a ser junto a London los 2 lugares donde más resistencia generan nuestras unidades. ¿Quién participa en Monte London? Bueno, gran parte de nuestros veteranos de guerra de Villa, con el batallón de infantería de Marina 5. Dentro de Monte Tumbledon es importante destacar a Castillo. Castillo era un infante de marina que con una enorme enfermedad personal podría haber pedido ser relevado, ya sea a Puerto Argentino o en el continente, pero se quiso quedar en Tumbledon. Y no en cualquier lugar de Tumbledon, en el ala derecha de la 4ª sección, donde iba a penetrar directamente el ataque de un batallón entero de escoceses que va a chocar a las 12 de la noche, que se van a retirar los escoceses y que a partir de las 2:30 de la mañana vuelven a atacar. Castillo muere en combate, muere tratando de reorganizar su tropa. Volvemos a plantear el escenario: nieve, balas trazantes, explosiones, bengalas, gritos. Hay un elemento muy importante que se da, que es el grito de soldados argentinos o británicos heridos. Los soldados argentinos que volvieron plantean que es muy impactante en pleno combate nocturno escuchar voces de auxilio. Imaginémonos la noche, la nieve, el viento trae voces de dolor. En ese contexto caótico, Castillo ordenando su tropa cae muerto en las primeras horas de la madrugada del 14. Y algo parecido pasa con Oscar Augusto Silva. Oscar Augusto Silva era del Regimiento 4, había sido derrotado en la zona de Goat Ridge, es decir, del Cerro de la Cabra, y en lugar de irse a Puerto Argentino decidió ir a Tumbledon a pelear. Un hecho de una valentía asombrosa porque ni siquiera Tumbledon estaba defendido por su propia fuerza, porque era la del ejército y terminó ocupando una posición de los infantes de marina. Y no ocupó cualquier posición Castillo. El extremo rocoso oeste de Tumbledon ni siquiera tenía trinchera, se ubicó entre las rocas. Y Castillo termina muriendo en ese ataque escocés a Monte Tumbledon, empuñando un arma, con una valentía asombrosa. Inclusive cuenta el relato de sus compañeros que muere muy adelante de la posición, muere por un tiro en la espalda. El británico no pudo contra un león de frente que lo tuvo que matar de espalda. Y más allá de la resistencia que Argentina tiene en las posiciones, las primeras luces del 14, aproximadamente entre las 7 y las 8 de la mañana, la derrota era irreversible, las tropas se van retirando, se retiran de Tumbledon. En realidad, Robacio, que era el jefe del BIN 5, le plantea al comando del teatro de operaciones si hay alguna chance de contraataque, si podían enviar todas las unidades a Tumbledon. Cuando le dijeron que no, ya sin munición, el BIM 5 en Tumbledon ordena el ordenado repliegue, valga la redundancia. Se hace de día, es 14 de junio, y todas las posiciones están en manos de los británicos, el primer y el segundo anillo defensivo. El arrojo de los veteranos, de los oficiales, de los suboficiales fue enorme, pero la enorme superioridad que venimos marcando en este especial de Point desde el primer momento, es decir, la superioridad naval, terrestre y aérea, generó que el resultado sea
irrevocable. Una vez que todas las unidades están en Puerto Argentino, se pensó la idea de seguir peleando hacia la zona del aeropuerto. Y cuando uno revisa distintas teorías y lee comentarios, sobre todo ahora en el mundo de Internet, plantean por qué Argentina no siguió peleando hacia el aeropuerto. Y tenemos que volver a la teoría militar. ¿Le hubiese servido a Benjamín Menéndez tener 5.000 muertos en la guerra, 2.000 muertos en la guerra, si el resultado era el mismo? Ya no. ¿Qué nos pasaba el 14 de junio? Habíamos perdido todas las alturas, habíamos perdido los 2 grupos de artillería, muchos jefes habían muerto, las unidades estaban totalmente agotadas físicas y espiritualmente después de ser bombardeadas durante 1 mes y medio y después de 3 noches de arduos combates. Todas las unidades estaban en Puerto Argentino, entonces en horas del mediodía del 14 de junio hay comunicación entre Malvinas y Galtieri. Hay un libro muy interesante que habla de estas últimas comunicaciones del gobernador de la isla con Galtieri. Y Galtieri dice, bueno, queda en usted la decisión de qué hace con la guarnición de Malvinas. Y sabiendo que militarmente no hay ningún tipo de opción de seguir combatiendo, porque no tenés materiales para seguir combatiendo y no vas a arriesgar la vida de todos los soldados si el resultado es el mismo, se decide, y acá hay mucha discusión, si es al mediodía, si es a las 2 de la tarde. Después del mediodía se decide, ese 14 de junio de 1982, una comunicación con las fuerzas británicas, y cuentan los veteranos que ven pasar helicópteros, y en ese helicóptero venía Julian Thompson y Jeremy Moore. Y es Jeremy Moore el que firma, y esa es la foto que anda dando vuelta por internet, donde está Moore y Benjamín Menéndez, se firma la rendición. En el papel se ve que está tachada la palabra incondicional, porque Benjamín Menéndez no acepta la incondicionalidad de la rendición, simplemente rendimos la plaza. Y el día 14 de junio, entre las 2 y las 5 de la tarde, el archipiélago de Malvinas vuelve a estar en poder del Reino Unido de la Gran Bretaña. Y acá algunas consideraciones de este 14 de junio. Todos los especialistas plantean que Malvinas fue una lucha de caballeros. Fue una lucha donde primó el respeto. Y personalmente no tengo ningún tipo de afecto por los británicos, pero hay que reconocer algunas cosas en este epílogo de la explicación de la guerra. Argentina, ni bien desembarca el 2 de abril, nunca agrede a la población Kelpers. Es decir, la población que está en Darwin, la población que está en Puerto Argentino, no se le tocaron sus bienes. En ningún momento hubo un civil fallecido. Argentina jamás planteó una guerra dentro de los poblados, siempre en zona de campo o en zona de cerro, respetando la integridad física y material de los habitantes de Malvinas. Y después de firmada la rendición, Inglaterra se hizo cargo de nuestros heridos, operó a nuestros heridos de gravedad, alimentó a gran parte de nuestros soldados, y todo el transporte de nuestras tropas al continente, que va a ser a partir del 15-16 de junio, fue a través de embarcaciones británicas, como por ejemplo el buque Uganda. Eso también queremos como canal rescatar, que después de la guerra se respetaron todos los pactos de Ginebra, que no hubo abuso, puede haber existido algún abuso, pero que en realidad se le permitió a ambas Fuerzas Armadas mantener su integridad, que los oficiales y suboficiales mantengan su arma, que cada suboficial pueda estar con sus soldados. Por lo tanto, después de una guerra tan dolorosa para el pueblo argentino y para nuestros veteranos, que lucharon incansablemente ante un enemigo superior, estos primeros días de posguerra encontraron a dos países que, más allá del sufrimiento que se había vivido, respetando cuestiones que son indispensables para los primeros días de la posguerra. Y no te fuiste mal, aprendiste lo que es. Gracias. Muchas gracias. Gracias. No se preocupe.
Y agradeciendo al canal Point la posibilidad de explayarme sobre el tema. También haciendo una aclaración, yo soy un enamorado de la causa Malvinas, un respetuoso profundo de nuestros veteranos, del rol de las Fuerzas Armadas en el combate. Y como cualquier tema de las ciencias sociales, son opinables. Yo soy un gran aprendiz de Malvinas, soy un civil, por lo tanto, todo lo que se ha dicho en el video puede ser tema de debate, puede tener distintas interpretaciones, pero sepan que mi postura es el amor incondicional a Malvinas, el respeto total a los veteranos y a la causa en general. Lo que me gustaría hacer en este epílogo del especial es desmitificar algunas cuestiones de Malvinas. A ver, ¿por qué perdemos la guerra y qué cosas en el acervo popular se saben y que no pesaron tanto en la guerra? Primero, desterrar algunos mitos. Por ejemplo, la ayuda de Chile. ¿Chile ayudó a Inglaterra? Sí, con pistas de aterrizaje, con movimiento de sus tropas en el sur. Ahora, si Chile hubiese estado neutral, ¿Inglaterra ganaba? Inglaterra ganaba igual. Por lo tanto, nos molesta la ayuda chilena, pero la ayuda de Chile no fue algo indispensable para el triunfo británico. Nos molesta porque son vecinos hispánicos, pero si Chile hubiese estado neutral, el resultado posiblemente fuera el mismo. Otro de los mitos es la edad de los soldados. Nuestros soldados fueron leones en Malvinas, fueron grandes guerreros en Malvinas. Tenían 18, 19, teníamos suboficiales de 22 años. Pero la edad no es un problema en Malvinas. En London muere un soldado británico que ese día cumplía 18, es decir, que ese soldado británico llega a Malvinas con 17. El tema no es la edad, es la formación académica. Los soldados británicos se pueden formar desde los 15 años y nosotros teníamos un sistema de servicio militar. Por lo tanto, la edad, es triste hablar de la edad porque cuando se volvió de la guerra se dijeron los chicos de la guerra. No, los chicos nada de la guerra. Eran soldados de 18 años que combatieron como sabían y como pudieron contra un enemigo superior. Otro de los mitos que se habla es, bueno, el frío y el hambre. El frío y el hambre impactaron las tropas argentinas, fueron determinantes en las tropas argentinas, pero no perdemos la guerra por hambre. Nuestros soldados no pierden la guerra por hambre. La guerra se pierde por otra cosa. Porque si nosotros pensamos que la guerra se pierde porque los soldados eran chicos y porque tenían hambre, terminamos poniendo el rol del veterano en un lugar que no debe estar. El veterano fue un soldado que resistió y combatió hasta las últimas consecuencias. ¿Qué elementos podemos enumerar que estuvieron a la cabeza de la derrota? La diferencia tecnológica, la disponibilidad total del espacio terrestre, el control naval, el control aéreo, el apoyo de Estados Unidos con los satélites que obligó a nuestra armada a navegar aguas del litoral, la posibilidad británica de atacar cada posición de forma coherente. ¿En qué sentido? Cada unidad británica que atacaba un sitio argentino lo hacía con su jefe, con su sistema de comunicación, con su sistema de armas. Esto en un combate nocturno da mucha ventaja. Por lo tanto, siempre vamos a seguir enalteciendo al veterano y creemos que las causas de las derrotas son de doctrina, de material, de logística y de disponibilidad de recursos existentes y no tanto de la ayuda de Chile o del frío o el hambre o la edad de los soldados. El argentino tiene que saber que perdimos, que peleamos contra un enemigo superior y que el resultado se da debido a la superioridad táctica, estratégica, militar y tecnológica del Imperio Británico. Yo no me siento autorizado para hablar de la posguerra porque de la posguerra tienen que hablar los veteranos. Yo simplemente voy a hacer un análisis histórico de lo que pasó a partir del 15 de junio de 1982, es decir, cómo se vivió en la Argentina la posguerra.
qué consecuencias generó la posguerra en las Fuerzas Armadas, en la causa Malvinas y particularmente en nuestros queridos veteranos. Obviamente desde una opinión personal, a través de la información y del estudio que he podido ir realizando desde que tengo uso de razón. Hay una primera etapa de la desmalvinización que es ni bien vuelven los soldados al continente. Y ahí está un hecho muy emotivo que es el día que Madryn se quedó sin pan. Gran parte de nuestras tropas llegan a Puerto Madryn y la población recibe a las tropas dándole pan y todas las panaderías se quedan sin pan. Hay muchas imágenes en internet. Este gesto demuestra el afecto, sobre todo de la población del sur de Argentina, para con nuestros veteranos. Todo parecía indicar que el pueblo argentino iba a abrazar a los veteranos, independientemente de la derrota. Pero la primera desmalvinización comienza en el gobierno militar todavía, ¿no? De Viñones ya. Porque los veteranos son encerrados en Campo de Mayo, se los afeita, se les da de comer y se los mantiene aislados algunos días sin que puedan ver a la familia. Esto fue terrible, es decir, nuestros veteranos volvieron al continente con vidrios en los colectivos sellados, sin tener un desfile como la gente, sin tener un recibimiento acorde a la gesta heroica que habían realizado contra los ingleses. Y acá arranca lo que se llama desmalvinización, es decir, restar Malvinas. Había que ocultar Malvinas después de la guerra. Hay cientos de comentarios de veteranos que no tienen ni siquiera plata para tomarse el colectivo y volver a su casa, o tomarse el tren y volver a su provincia. Un desamor profundo de estas Fuerzas Armadas que estaban en desbande total. Pero la desmalvinización más cruel, desde mi opinión, arranca con el retorno de la democracia. Porque como dijimos hoy, el gobierno democrático que asume con el doctor Alfonsín, le fue muy complejo trabajar el tema de Malvinas, porque Malvinas quedaba pegada a la dictadura, y la dictadura había hecho mucho daño en la Argentina. Entonces, ¿cómo hacía un gobierno democrático para tratar Malvinas sin pegarlo a la dictadura? Y no se pudo en un primer momento. Entonces el tema Malvinas en los 80 empezó a quedar relegado. Los veteranos eran conocidos como los pobres pibes, se dejó de comprar material para las Fuerzas Armadas, en el medio pasan cosas complejas como los levantamientos cara pintada, que eran héroes de la guerra que se habían levantado en época de la democracia. Pero lo que se da en los 80 es empezar a ocultar Malvinas. Yo que empecé a cursar mis estudios a fines de los 80, a principios de los 90 en la primaria, Malvinas no aparecía en los libros de texto en los 80. O si aparecía en un solo párrafo. Y esta mirada ocultista de Malvinas se profundiza en los 90. No solamente se profundiza en los 90. En los 90 ya el veterano empieza a ser el loco, el veterano empieza a ser el que quedó mal con la guerra. A muchos veteranos le empieza a dar vergüenza decir que son veteranos en los 90, porque en los 90 ya el veterano era, y bueno, quedó loco por la guerra, no le den trabajo porque vino tocado de Malvinas. Y no solamente el desprecio total al veterano en la nefasta década del 90, sino además el tema de Malvinas se transformó en la historia rosa. Y recordamos al presidente de aquel momento mandando ositos de peluche a los kelpers, porque había que amigarse con los kelpers, porque en este mundo global no había lugar para el rencor y había que tener un indulto del tema Malvinas. Eso fue muy lesivo para la causa, muy lesivo para el veterano y muy lesivo para la causa. Además, en épocas del gobierno de Carlos Saúl Menem se vuela la fábrica militar en Córdoba, por lo tanto, se sigue deteriorando el material militar, se oculta el tema Malvinas y se desprestigia al veterano. Y es en este momento, en los 90, donde la desmalvinización es tan fuerte que se empiezan a dar quizá la parte más triste de la guerra, que son los suicidios. Las juntas médicas hablan entre 200 y 300 suicidios directos o indirectos. Directos porque hay suicidios directos e indirectos porque caen en el alcohol o en las sustancias, producto de veteranos que son abandonados por el Estado argentino. Los veteranos cuentan de lo que significó el estrés postraumático, el abandono del Estado argentino, sin cobertura médica, sin cobertura económica. Sin embargo, lentamente se va pasando esta década del 90 y llega el siglo XXI. Y a mí como profesor me gusta hablar de luces y sombras en el siglo XXI. ¿Por qué luces y sombras? Porque la desmalvinización se empieza a atenuar, se empieza a disminuir. ¿Cuáles son las luces del siglo XXI?
En el 2001 vuelve el feriado al 2 de abril. El feriado de Malvinas estaba perdido, no recuerdo si era el 11 o el 10 de junio, vuelve el 2 de abril y aparte se lo llama el Día de la Reafirmación de Malvinas y de los Veteranos de Guerra. Es decir, el Congreso de la Nación recupera la causa y vuelve a poner en valor el rol del veterano. La fecha va a ser el 2 de abril, cuando recuperamos Malvinas. Lentamente aparece el Museo de Malvinas, lentamente vuelve a aparecer Malvinas en las escuelas. Yo que me dedico a la docencia, empieza a partir del 2005, 2006, 2007 a llegar material audiovisual, se filman documentales, se da una doble pensión al veterano, pero bueno, sigue habiendo algunas sombras, porque sigue teniendo una mirada muy mala de lo militar. Hay algunas películas que en lo personal no me gustan, como Iluminados por el Fuego, que lo único que muestran es al pobre soldado y al jefe malo. Y creo que esa mirada de que Malvinas fue una guerra de chicos y dictadores hay que desterrarla. En este siglo XXI no todo estuvo perdido, siempre hubo elementos que respondieron a Malvinas. En la más oscuridad de los 90 hubo elementos que respondieron, que malvinizaron. Uno fue el rock nacional. El rock nacional siempre le cantó a Malvinas. Soda Stereo, Los Redondos, Los Piojos, Almafuerte, Malón. La música argentina y el rock nacional como movimiento cultural siempre estuvo del lado de la guerra y del veterano. Inclusive en la oscuridad total de los 80 y los 90. Y otro de los elementos que siempre malvinizó fue nuestra expresión cultural por excelencia, el fútbol. El fútbol siempre malvinizó. En cada cancha uno puede ver las Islas Malvinas con los colores del equipo local. Y dentro del fútbol, nuestros dos héroes nacionales, el Diego y Messi. ¿Y por qué es importante para desconstruir la desmalvinización tomar lo que hizo el fútbol? Porque en 1986, cuando todavía el suelo de Malvinas humeaba, producto de los combates, a 4 años de la guerra, se da el Mundial del 86. Y en el Mundial del 86, el más grande, Diego Armando Maradona. Y en ese cuarto de final del Estadio Azteca, Argentina e Inglaterra. Y uno como docente debería decir, no se debe comparar la guerra con el fútbol, pero como argentino es imposible la división. Cuando en ese partido el Diego hace esas 2 obras de arte, cada argentino que vio el Mundial y celebró los goles se acordó de Malvinas. Y hay muchos veteranos que reivindican esto. El primer gol, fantástico, la mano de Dios, demostrándole al mundo que también podemos robarle al ladrón. Y el segundo gol, la obra de arte más grande que el fútbol vio en una cancha, Maradona gameteándose a medio equipo rival y concretando el 2-0. En ese partido hay una caricia al alma al pueblo argentino. Y es el Diego quien logra en ese 86 dar una pequeña revancha, aunque sea futbolística y deportiva, de lo que nos había pasado en 1982. Ha vendicato il grande popolo argentino vessato dall'ignobile aggressione imperialista alle Malvinas. Messi. ¿Y por qué creo que Messi también malviniza? Porque en Qatar apareció un nuevo himno. En Qatar nace un himno de este pueblo futbolero. Ese himno que decía, en su primer renglón, en Argentina nací, tierra de Diego y Lionel. Y en el segundo renglón, la evidencia de reconocer a nuestros héroes de Malvinas. En ese Mundial de Qatar le cantábamos al mundo que esta Argentina tiene 2 héroes futbolísticos, el Diego y Messi, y que después de esos héroes vienen nuestros héroes de Malvinas. Entonces esperemos que dentro de unos meses, cuando se dé el Mundial en tierras norteamericanas, y que este héroe terrenal, todavía vista a la 10, podamos levantar nuestra 4ª copa y en esas tribunas norteamericanas vuelva a sonar el himno. Ese himno va a estar amparado en Messi en la cancha, el Diego en el cielo y nuestros héroes en Malvinas esperando tener la 4ª estrella. Acá desde la Plaza Urquiza, lugar neurálgico de nuestra querida ciudad de Villa Constitución, agradezco profundamente al canal Point TV que nos permitió hacer este especial de Malvinas a 44 años del 2 de abril. Esperemos que lo disfruten, esperemos que puedan sacar algo de información que les sirva y sepan siempre que la causa Malvinas es una causa nacional
y que cada argentino nacido y por nacer sepa que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Muchas gracias.